Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a estos encuentros que tenemos ustedes y yo todas las semanas, donde tocamos distintos temas que ocurren en el mundo y que realmente son muchos. Hoy quiero hablar de un tema que es de dominio público, el tema de las armas y el problema, la masacre, la tragedia que ocurrió en Texas de este joven de 18 años que mató a 21 personas, 10 niños y 2 maestras. Todos sabemos que en Estados Unidos, según la segunda enmienda de la Constitución, permite que cada ciudadano pueda portar armas, permite que cada ciudadano pueda tener en su propiedad un arma para defenderse, porque los ciudadanos consideran que el Estado no está para protegerlos, sino que cada uno tiene que protegerse a sí mismo, a su familia, a su casa. Es terrible lo que pasó y lo que pasa cada tanto con el tema de las armas en Estados Unidos, porque cualquiera puede ir a comprar un arma, cosa que obviamente está mal, porque bueno, tienen que tener ciertos controles. Ustedes saben que las armas, el control de armas, o la entidad, la agrupación del rifle, que es la entidad que controla las armas y todas las armas de Estados Unidos, la fabricación está en manos de los republicanos. Con lo cual es un negocio que es muy difícil de que se termine el tema de armas. Y es muy difícil de que prohíban eso porque obviamente es muy redituable. Claro, este chico cumplió 18 años y compró 2 armas, fue al colegio y masacró directamente a otros chiquitos, a estas 21 personas. Es algo terrible. Por supuesto que la policía en Estados Unidos directamente, en cuanto lo pudo agarrar, lo mata. Porque ellos consideran que poner en la cárcel a una persona, aunque no esté en sus condiciones mentales normales, obviamente por semejante masacre, ponerla en la cárcel es un gasto inútil y esa persona no se va a recuperar. Entonces directamente lo matan. Bueno, eso está mal. Ahora vamos, ustedes saben que a mí me tocó hace muy poquito estar en Texas haciendo un programa de televisión y me llamó mucho la atención, claro. Entraba a un restaurante, a un bar, y ya están los carteles en la entrada donde dice deje sus armas en el mostrador, deje sus armas aquí. O sea que el uso de armas es muy normal, es muy común en Texas. A mí me sorprendió mucho y me hizo acordar, las películas de Far West, donde uno ve que la gente entra justamente armado. Bueno, en Texas están los carteles. Pero vamos al caso de Argentina, donde la seguridad privada, por ejemplo, que hay en los lugares, en los restaurantes, en los lugares públicos, no puede portar armas. Entonces, ¿eso está bien? Cuando pasa un incidente, la seguridad privada de un local, de un shopping, no tiene armas, no puede defender a nadie. Justamente los otros días me tocó estar en una confitería, donde hay muchos chicos, una confitería Mac, donde hubo un incidente con una señora que empezó a gritarle al policía de seguridad privada. Se desbordó el tema de esta señora y el señor de seguridad no pudo hacer nada. Solamente tuvo que agarrar el teléfono, llamar a la policía tardó muchísimo y mientras tanto, la verdad que todos estábamos con pánico, con susto, porque, bueno, uno se siente inseguro. Entonces, ¿ese tipo de seguridad sirve? Yo creo que tampoco sirve. Ni un extremo ni otro. También me tocó estar en Panamá hace poquito tiempo, donde la seguridad privada de los negocios, de los shopping, de todos lados, tiene portación de armas, tiene armas realmente. Tiene una pistola, tiene una escopeta. Entonces uno va a comprar o sale a algún lado y uno se siente seguro. Entonces, yo creo que el tema de portación de armas es bueno por un lado y es malo por el otro. Pero creo que realmente con seguridad,
Creo que haciéndole un análisis a la persona que va a comprar un arma, obviamente no puede cualquiera tener un arma, pero haciéndole un control con los documentos, un examen psicológico, entonces a veces es necesario y a veces hasta es bueno, porque si no el ciudadano no puede defenderse, el ciudadano es como que queda inseguro. En Argentina hay muchos, es muy normal que en los barrios se pongan unas casillas, unas casitas, justamente cuidando la zona, cuidando la cuadra, la manzana. Pero esa gente, que son de empresas de seguridad, no pueden portar armas. Entonces están con una linterna y un celular. ¿Eso a quién les sirve? Sí, está bien, ustedes me dirán, uno se siente más seguro cuando va a entrar a su casa o va a salir, pero realmente si no pueden portar un arma, la seguridad es muy limitada. Entonces, quiero el comentario de ustedes. ¿Armas sí o armas no? En el caso de tener armas, ¿ustedes no creen que realmente hay que hacer un examen en el caso de poder usar armas y poder comprarlas libremente? ¿No creen que es necesaria una investigación de a quién se les da un control, un domicilio, un documento? Porque vender armas así como así está muy mal. Pero también estar desprotegidos también está mal. Así que quiero el comentario de ustedes. Quiero que se involucren y que opinen de esto porque realmente ustedes vieron que en Estados Unidos rara vez pasan cosas, pero cuando pasan son cosas así muy terribles y realmente creo que tienen que poner una solución ellos y también en los lugares donde estamos muy desprotegidos tiene que haber una solución. Esto es todo por hoy, los quiero mucho, no me dejen sola. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Este besito es para ustedes.